Iniciamos una segunda hora informativa en la rotativa del aire, edición tarde. Joana Castro y Carlos González tenemos el placer de acompañarlos esta tarde. Ya está en la cabina de RPP el señor Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, para conocer cuáles son sus impresiones, su reacción respecto a lo que ocurre en el Congreso de la República. Se ha citado a sesión del Pleno para mañana y se va a debatir, ¿no? Y se ha incluido en la agenda la moción para remover a la Junta Nacional de Justicia. Señor Aldo Vázquez, muy buenas tardes, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes, señor González, señorita Castro, mucho gusto de saludarlos. Sí, efectivamente, se ve con mucha nitidez que hay un gran apuro por parte de un sector del Congreso, que tal vez sea mayoritario, que busca la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por vías diversas. Una vía, recordarán ustedes, eran las mociones que buscaban nuestra remoción inmediata. Algunas de estas mociones quedaron pendientes porque me parece que había alguna reconsideración, pero yo creo que la vía por la que han optado y que es la que van a continuar seguramente, es más bien la de la acusación constitucional. Y mañana se reúne, así como se reúne el Pleno, se reúne el Consejo Directivo. Exacto. Y lo previsible es que el Consejo Directivo acordará convocarnos para que vayamos a hacer ejercicio de nuestro derecho a la defensa al Pleno. Es decir, ustedes tienen que acudir al Pleno del Congreso nuevamente a hacer sus descargos. Así es, aunque sabemos perfectamente que se trata de un ritual, ya lo hemos visto en la Comisión Permanente, es decir, ¿Por qué siente este apresuramiento desde el Congreso de la República? Es decir, en la Junta Nacional de Justicia, en los miembros de la Junta, ¿qué es lo que se dice? ¿Que definitivamente podrían haber los votos? ¿Hay dudas de esto? Mire, nosotros no tenemos información cierta al respecto, ni tampoco hacemos un seguimiento permanente porque tenemos otras actividades que tienen que ver con nuestra propia función constitucional. Pero es algo que le preocupa, ¿no? No, yo no creo que la suerte esté echada. Yo creo que todavía hay un espacio para que la ciudadanía se manifieste, por una parte, y por otra parte creo que hay un espacio para la reflexión. Cuando dice que la ciudadanía se manifieste, ¿que salga a las calles? ¿A eso se está refiriendo? No, yo no convoco a la ciudadanía a las calles. Lo que sí creo es que ha habido hasta ahora, una reacción limitada por parte de colegios profesionales, universidades, gremios empresariales, que tiene que ver probablemente con el poco afecto que según las encuestas de Latino Barómetro tiene nuestra población respecto de la democracia. Ahora, ¿no? doctor Vázquez. Y lo que está en peligro hoy día ciertamente es la institucionalidad democrática del país. Fíjese usted que una remoción masiva de magistrados como la que se está planteando hoy en el Congreso no ocurre en el Perú sino desde el año 1969, diciembre de 1969, en que el general Velasco mandó a la calle a 13 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y algo parecido ocurrió también el 5 de abril del año 92, aunque más matizado. Esto es prácticamente inédito. Pero podría ocurrir, porque fuera de que esto esté un paso, y acá hace instantes acabamos de escuchar al congresista Cueto de Renovación Popular, de los 130 congresistas, 30 que son los de la Comisión Permanente no votan, quedamos en 100. Y él dice, ¿no? Sí, se van a tener estos 66 votos que se requieren para aprobar la inhabilitación. ¿Usted lo considera así? ¿O cómo toma en este caso las declaraciones del congresista Cueto? Bueno, yo creo que entre quienes buscan de modo antidemocrático la liquidación de la Junta Nacional de Justicia, parecen estar muy empeñados en conseguir los votos. Sin embargo, yo creo que el afán es bastante evidente, además lo han dicho con claridad, ¿no? Ellos querían primero la vacancia del entonces presidente Castillo, luego anunciaron la caída de la ex fiscal de la Nación, la señora Ábalos. ¿El control de jueces y fiscales? Y luego anticiparon la caída de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Evidentemente, la Junta Nacional de Justicia tiene una incidencia sobre el sistema electoral y sobre el sistema de justicia. Es más, actualmente está ya lanzado el proceso para la ratificación o no de los titulares de OMPE y de RENIEC. Y por otro lado, todos sabemos, el país entero sabe, que hay causas disciplinarias muy sensibles
en la Junta Nacional de Justicia, que la Junta Nacional de Justicia investiga. La eventual remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por supuesto, que supone un vacío absoluto Pero no se van a quedar ustedes con los brazos cruzados, evidentemente. Si se vota por la acusación e inhabilitación, ¿qué recursos? No, por supuesto que actuaremos tanto en el ámbito... ¿Qué recursos? Bueno, hay acciones de amparo, hay, por supuesto, en el ámbito jurisdiccional, por supuesto, podríamos desplegar todas las acciones legales que la ley no franquea, podríamos llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no tenemos, además, absolutamente ninguna duda que las instancias correspondientes tendrán que amparar la posición de la Junta, porque todos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos apuntan en el mismo sentido. Es decir, no es que esto no haya ocurrido en otros lugares. Por ejemplo, en Ecuador también se destituyó masivamente magistrados. Pero no estamos todavía en ese escenario, que es un escenario un poco sí, usted me preguntaba sobre los votos hace un momento y no pude completar la respuesta. Yo creo, sin embargo, que quienes buscan la remoción de los miembros de la Junta podrían llevarse una gran sorpresa. Porque parece que tienen alguna deficiencia matemática. Por ejemplo, ellos dicen que sí, que fue abrumador en la comisión permanente. La verdad es que no fue tan abrumador, porque en la subcomisión de acusaciones constitucionales lograron 14 votos. Por ejemplo, en mi caso, en la comisión permanente solo sumaron 4 más, llegaron a 18, pero 18 no son los 2/3 del número legal, en otros que casos son 30. 19, que son solo 30. en uno 23. Así es, 21 en el caso en lo que más votos lograron. Pero lo que quiero decir es que si usted extrapola esos números al Pleno, podrían llevarse una ingrata sorpresa, es decir, no lograr, que sería muy grata ciertamente para la democracia en el Perú. Me queda claro que desde la Junta Nacional de Justicia hay tranquilidad. Por lo menos esa es mi impresión en estos momentos que conversamos con usted. Quería preguntarle acerca de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y cuál es la percepción desde la Junta, ¿no? Porque ella ha invocado al Congreso de la República a que reflexione sobre el caso de ustedes en el Parlamento. ¿Cómo lo han tomado? Bueno, yo creo que toda persona prudente y además responsable tiene pues que invocar a la reflexión del Congreso de la República ante una decisión que, como decía, es inédita. Algo como esto no se ve en el Perú, sino desde fines de los años 60, cuando hubo esa remoción masiva de 13 jueces de la Corte Suprema, es decir, en plena dictadura militar. Hay que tener... ¿Pero es una invocación o un respaldo? ¿Cómo lo percibe? Yo creo que es una preocupación legítima en relación a la Pero no esperamos una institucionalidad posición más democrática. firme por parte del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, del Premier. Nosotros lo que esperamos en verdad es una reflexión del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que ser consciente de las consecuencias que esto puede tener para el país y que puede tener particularmente para el propio Congreso de la República, que desde nuestro punto de vista habrá perdido legitimidad constitucional. Pero inició diciéndonos que había un apresuramiento desde el Congreso. Por eso lo digo. tanto, en medio de un apresuramiento, la reflexión no tiene mucho espacio. No, claro, por eso es que invocamos siempre a la reflexión del Congreso de la República. El riesgo es para la institucionalidad democrática y para el propio Congreso de la República, porque en este momento ya es muy discutible su legitimidad política por el poco respaldo que tiene, pero no se puede negar su legitimidad de origen, la elección popular. Pero si un poder del Estado avasalla a un órgano constitucional autónomo por la sola suma de los votos, entonces pierde su propia legitimidad constitucional, con consecuencias que son imprevisibles para la institucionalidad del Perú. ¿Cómo se siente que una institución con bajísimo respaldo por parte de la opinión pública los quiera inhabilitar y acusar? En realidad no nos sorprende demasiado que hayan sectores del Congreso que busquen nuestra inhabilitación. Todos sabemos cuáles son pues, los desafíos que tienen muchos congresistas ante el sistema de justicia, lo cual evidencia pues, un interés en torno del ataque a la Junta Nacional de Justicia. Pero lo que inquieta más, en verdad, lo digo además del modo más nítido, es la postura silente de muchos sectores del país que no deberían callar y que deberían también valorar lo que puede traer consigo una decisión como la del Congreso de la República. Entiéndase que ustedes no se sienten respaldados.
No, yo creo que hay un vasto respaldo ciudadano, y lo demuestran las encuestas. Ha habido encuestas del Instituto de Estudios Peruanos y de la propia empresa Datum que evidencian que 2/3 de la población consideran que este es un acto arbitrario. Pero lo que sí importa destacar es que esa actitud silenciosa de mirar para otro lado, de líderes de opinión, de gremios empresariales, de incluso universidades, colegios profesionales, puede tener un costo muy alto en el futuro para el país. Correcto. El solo hecho, permítame solamente concluir la idea, el que pueda percibirse que hay connivencia, que hay pues silencios cómplices con la postura agresiva del Congreso de la República o de un sector del Congreso hacia la Junta Nacional de Justicia, puede traer como consecuencia un desborde de imprevisibles consecuencias que podría verse manifestado en candidaturas antisistema en 2026. Vamos a estar atentos a lo que ocurre mañana en el Congreso de la República. Doctor Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, muy amable, muchas gracias por este diálogo con RPP. Siempre un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. 1:17 p.m. Estuvimos con el doctor Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista y otras más, puede ingresar a rpp.pe para que esté mejor informado. Pausa y volvemos.